por el trabajo luego no llegan. Entonces, estamos, hermanos, viendo el libro de Apocalipsis, que hemos estado comentando que Apocalipsis se escribió para entenderse. Es decir, el Apocalipsis se escribe a personas, hermanos, a personas, hermanas, que tienen la intención de dirigirse a la gente común. Entonces, evidentemente, el Apocalipsis tiene que entenderse. Eh, Lamentablemente, hoy, cuando se estudia Apocalipsis, como que no sé, a veces no se entiende, ¿no? O como que se le da muchas vueltas a Apocalipsis y lamentablemente ya no se entiende Apocalipsis. Pero si no se entiende Apocalipsis, estamos yendo en contra del propósito del autor. Y también decíamos que Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de esperanza, porque les habla a las iglesias que están pasando por momentos difíciles, por persecuciones, por rechazo en cuanto a su fe. Y vamos a hacer un pequeño repaso, hermanas. Si tienen dudas, pueden levantar su manita. Acuérdense que también Meet tiene la opción de levantar su manita y participar. Y si tienen también algo que quieran aportar todavía más a esto que yo les voy a dar, también levanten su mano, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la semana anterior. Repasemos, ¿sale? Decíamos la semana anterior que a partir del capítulo 4 podemos ver el trono celestial. Y en el trono celestial lo que se nos marca es cómo el gobierno de Dios es universal. ¿Mm? Y Juan en un inicio B dice que el Espíritu lo lleva a ver un gran trono, que en ese gran trono hay como un orden, ¿no? Hay un orden. Ahorita les voy a mostrar ese orden como lo vimos la semana pasada, pero básicamente lo que quiere expresar el capítulo 4 y también el capítulo 5 es como Dios gobierna eh, sobre todo y esa realidad última es el gobierno final de Dios. Entonces, ese gran trono representa el gobierno de Dios. Y decíamos también cómo así estaba administrado, bueno, así se representa desde el capítulo 4 al 5, se representa este orden, ¿no? En el centro está el gran trono donde está sentado el Padre. En el segundo círculo, o el primer círculo es un diamante blanco que expresa también pureza, la pureza de Dios. El segundo está la cornalina, y ya dijimos que la cornalina era una piedrita roja que habla acerca, que podemos ver que se representa ahí el juicio de Dios. Uh-huh. En el tercer círculo, ahí se habla de esta piedra de esmeralda que refleja un arco iris. Y esta representa pues el pacto de Dios, ¿no? El arco iris es el pacto de Dios, decíamos. Después vamos al cuarto círculo y ahí están los 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan que vimos que estos 4 seres vivientes tienen rostro? Uno tiene rostro de humano, uno tiene otro rostro de águila, el otro ser viviente tiene rostro de becerro y el otro tiene rostro de, ¿se acuerdan cuál era el otro? León. León. León, exacto, muy bien. Entonces, gracias, hermana. Gracias, Azulita. Entonces, estos 4 seres vivientes que representan, dijimos, son los querubines. Ajá. Y los querubines son seres espirituales que tienen un rango un poco superior a los ángeles, que tienen la tarea de defender, de defensa. Son más imponentes incluso en su descripción. Y estos están como también alrededor y también están alabando el trono de Dios. ¿Mm?
Y dentro del otro círculo, el quinto círculo, están 24 tronos de ancianos que representan la totalidad de las iglesias, ¿no? Eh, entonces, ahí son los 24 tronos, pueden ver así los rectangulitos. Y en el sexto, que es lo que vamos a ver como en el capítulo 5, está ahí también alrededor de todo eso están millares y millares de ángeles. Y en el séptimo, todas las demás criaturas. Entonces vean cómo también aquí hay una armonía con el número 7, ¿verdad? Hay una armonía con el número 7. Y cómo este es el orden del universo, una representación del orden del universo, para reflejar que Dios gobierna sobre todo y que incluso eso que gobierna también en la realidad última le va a dar alabanza a Dios. ¿Sale? Eso es lo que decíamos la semana pasada. Entonces, como les decía, esta es la representación de que un universo bien ordenado y gobernado por Dios, y los tronos de la tierra son temporales, pero el trono de Dios es eterno. ¿Mm? Y esto les da una gran esperanza a los cristianos de ese momento, porque los reinados de ese momento pues estaban oprimiéndolos, ¿no? Los estaban persiguiendo. Y el pensar que hay un trono eterno que está gobernando sobre toda la creación y sobre cualquier otro reinado temporal en esta tierra, pues les trae esperanza, porque hay un trono superior, hay un trono que no es temporal, es el trono de Dios, es el reinado de Dios eterno. ¿Sí? Entonces, pues eso les trae una gran paz a ellos, un gran descanso de saber que Dios es soberano y que está en cuidado de ellos, a pesar de que los gobiernos temporales de ese momento les están haciendo la vida difícil. ¿Sale? Y bueno, ya decíamos que también ahí se habla de las cuatro criaturas, ya hablábamos que estos son los querubines en la semana pasada, y como estos pues también al final siguen dándole alabanza, gloria y honra al Señor, ¿no? Este, ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿No? Bueno, creo que esto quedó claro la semana pasada. Y el capítulo 5 continúa de esta manera, ¿no? ¿Quién me puede leer versículos del 1 al 4, hermanos, por favor? ¿Sí, hermana Male? Sí, yo lo leo. Y, Sí, hermana, por favor. y- y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y hasta el 3, ¿verdad? 4 también, hermana. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Gracias, hermana. Vemos que en un inicio se habla de que, dice, vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En el idioma original, y de hecho ustedes van a ver en unas traducciones más contemporáneas, en lugar de traducir libro, se traduce como rollo. Ajá. Y de hecho, el rollo, con los 7 sellos, pues representa el plan perfecto de Dios, ¿no? Un plan que todavía no es revelado, porque dice que está sellado. ¿Mm? Entonces, este representa el plan perfecto de Dios y dice que este rollo, que está escrito por dentro y por fuera, pues eh, al no estar revelado, no estar abierto, pues no hay quien lo pueda todavía revelar. ¿Qué se necesita para revelarlo? Y es ahí cuando aparece en el versículo 2 un ángel, dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro
y desatar sus sellos. Entonces, este ángel que expresa una gran voz, pues es un mensajero que del universo, y acuérdense que un ángel es un mensajero y está hablando, dice que a gran voz, mostrando y reflejando que este plan no revelado eh, está tratando y bueno, está describiendo que quién podría abrirlo, quién tiene la fuerza, la fortaleza, quién es digno para desatar esos sellos, quién es digno para revelar esto, eh, como también el hecho de que lo pregone a gran voz es para que como haciéndolo en gran voz para mostrando al universo quién podría abrir este rollo más bien, ¿no? Entonces es el mensajero del universo. Y después dice ahí en el versículo 3 que dice, ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro o el rollo, ni aún mirarlo. O sea, no hay nadie, ¿no? No hay nadie digno, al parecer, en la tierra, ni en el cielo, ni debajo del cielo, que pueda revelar ese plan, ¿no? Ese plan de Dios. Por eso dice en el versículo 4 que Juan llora, porque es ahí como que no hay esperanza. Si no hay quien lo abra, pues no hay esperanza. Si no hay quien revele ese plan perfecto de Dios, pues no hay gozo. Por eso dice, y lloraba mucho. Ajá. Ahora, sin embargo, ya en los versículos que están más adelante se expresa que sí hay alguien que pueda abrirlo, ¿no? ¿Quién es, hermanas? El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Ajá. Y es ahí cuando entran los siguientes versículos. El versículo, ¿quién me puede leer en el versículo número 5, por favor, hermanas? Yo, hermano, Ah, sí, a ver, hermana, ¿puede leerlo? capítulo 5, Ajá, versículo número 5 también. sí. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así es, hermana. Gracias. Entonces, el panorama es desesperanzador, ¿no? Es como un poco dramático. De hecho, pues así es el género, en cierta manera. Es desesperanzador porque no hay quien abra y quien revele ese plan perfecto de Dios. Pero sí hay uno, y ese es Cristo. Y hay un anciano, dice que hay un anciano quien dice que sí hay alguien, y es el león de la tribu de Judá. Ahora, el anciano aquí representa, porque es uno de los 24, es uno de los 24 ancianos que se muestran y que se describen ahí en la escritura, ¿no? Ahí justamente ahorita como la acaban de ver. Y el anciano, básicamente aquí lo que aparece, hermanos, es que está dando buenas nuevas. Es básicamente como ¿cómo se llama? Un recurso literario para también hablarles a las personas que están desesperanzadas y también hablándoles y diciéndoles si hay alguien que puede dar pie a ese plan perfecto de Dios. Y es este anciano que también ha experimentado los efectos de la redención, ¿no? Porque acuérdense que los ancianos representan a la iglesia, pero también el decir que haya ancianos, es decir, pues también no solo en un sentido de autoridad, sino también en un sentido de longevidad, que también ya tienen como la experiencia, pero también como son ancianos y hijos de Dios, pues también han experimentado en esa longevidad la gracia y la redención de Dios. Entonces, estos que con más experiencia le dicen a estos, ¿sabes qué? Si
sí hay esperanza, sí hay descanso, sí hay alguien que pueda abrirlo. Entonces este anciano da como buenas nuevas de salvación. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿O algo que quieran compartir o complementar? ¿Sí, hermana Male? Yo quisiera leer aquí de un comentario Sí, sobre díganos. Jesucristo, porque Él es el que puede abrir el libro de los 7 sellos, ¿verdad? Bueno, les leo. Sí, hermano. Dice así: el león, Jesucristo, se mostró digno de abrir el libro, desatar los sellos por haber llevado una vida perfecta de obediencia a Dios. Al morir en la cruz por los pecados del mundo y resucitar de entre los muertos para mostrar su poder y autoridad sobre la maldad y la muerte. Solo Cristo venció el pecado, la muerte, el infierno y a Satanás mismo. Por lo tanto, solamente a Él se puede confiar el futuro del mundo. La raíz de David se refiere a Jesucristo, que vino del linaje de David y de esa manera cumple la promesa del Mesías en el Antiguo Testamento. Gracias, hermana. Creo que complementa un poco esto que estamos comentando, hermanas, y gracias, hermana, también por decirnos ese sentido, porque sí, la realidad es que solo Cristo puede y tiene esa autoridad para abrir y revelar el plan perfecto de Dios. Y bueno, eso da esperanza justamente a los cristianos que están pasando esos momentos difíciles, ¿sí? Y esto también nos da un ejemplo, hermanos, porque el hecho de que el anciano llore mucho, bueno, no el anciano, perdón, Juan llore mucho de que no se pueda abrir este rollo, pues nos muestra de la pasión, ¿no? La pasión y la búsqueda de tener tranquilidad en medio de esta situación que está viviendo, ¿no? Esa pasión vehemente y esa frustración de que no se puede abrir es como imitable, como un alumno que busca enérgicamente esperanza, ¿no? Y así a veces nosotros tenemos que tener esa misma actitud de enérgica, ¿no? De buscar, de ese deseo de buscar también en Jesucristo esa vehemencia, esa energía para hallar esperanza. Entonces vemos, ¿no? El anciano le predica buenas nuevas, como básicamente también un pastor que llega y le predica a sus ovejas las buenas nuevas sobre la salvación y le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces, se menciona aquí a Jesucristo como el león y también el cordero. Primeramente se habla como el león desde una referencia clara a Génesis 49 del 9 al 10. ¿Quién lo puede leer, hermanas? Ahí se las puse. Génesis 49 del 9 al 10. Les puse la cita, no les puse el texto completo. ¿Quién lo puede hallar así en su Biblia? Génesis 49 del 9 al 10. Sí, Azulita, a ver. Dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Sí, pues gracias, bonita. Vemos cómo también aquí se habla del cachorro de la tribu de Judá en Génesis. Y básicamente lo que nos muestra es cómo el león representa en cierta manera la victoria.
el león representa la victoria. ¿Sí, hermanos? Y esto es importante porque muchos de ellos y de esos cristianos que están en ese momento, pues se sienten derrotados, sobre todo porque algunos los están matando. Entonces, la muerte es igual a derrota. Pero aquí viene Jesús, que es el león de la tribu de Judá, y él proclama victoria, ¿no? Es un mensaje consolador, ¿no? Porque la victoria, en medio del lloro que está teniendo Juan, le trae buenas nuevas y le trae también gozo. Por eso dice, no llores, es el león el que trae victoria. Dice también de la raíz de David, ¿no? O sea, que es este mismo que viene desde el Antiguo Testamento, el mismo Dios del Antiguo Testamento, que viene aquí en medio de la derrota que tú sientes, en medio de tus lágrimas, viene aquí a mostrarte que Dios sigue luchando por ti y ha traído victoria, ¿no? Entonces, Jesús es el que trae victoria y es por eso el único que puede romper los sellos. Él es por eso el digno de abrir los sellos porque es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, ahí vemos eso, ¿no? Viene el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sale? Entonces, en el versículo 5 y en el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. El cordero, pues ya vemos que representa el sacrificio precioso de Jesús, ¿no? Pero fíjense, ahí es el contraste, ¿no? Tenemos al león, que es una criatura imponente, una criatura que trae victoria, pero el cordero es una criatura débil, ¿no? Es una criatura más pequeña. Pero obviamente también está ahí la referencia del Antiguo Testamento de que el cordero fue ese sacrificio que se daba para redención de los pecados de Israel, ¿no? Entonces, aquí hay un contraste para hablar de la victoria, pero ¿cómo es esa victoria? A partir de un sacrificio. Y y se muestra cómo ese cordero se desarrolla un poco, ¿no? ¿Cómo es ese cordero? No solamente es un cordero que es débil, sino también es un cordero que es inmolado, dice que también tiene 7 cuernos y que tiene 7 ojos. Que sea inmolado es una representación de Cristo, ¿no? Que Él era el cordero inmolado, que también lleva las marcas mortales y las heridas en su cuerpo, ¿no? Entonces este cordero lleva estas marcas mortales y es una forma para reflejar también las marcas que tenía Cristo cuando murió por nuestros pecados. ¿Sí? Cordero inmolado. A pesar de que es un cordero inmolado, estas marcas, dice que también tiene 7 cuernos, ¿no? Los cuernos, hermanos, representan poder, ¿no? Ustedes van a ver incluso que en Daniel, el libro de Daniel, se expresa que también hay eh, criaturas con cuernos, ¿no? Tenían cuernos, para representar el poder de las naciones. Pero aquí Jesús tiene 7 cuernos, o el Cordero tiene 7 cuernos, que expresan su potestad perfecta. El poder de los imperios es limitado, pero el poder de Cristo es perfecto. ¿Sí?
¿Sí se entiende hasta aquí, hermanos? Y también dice que tiene 7 ojos. ¿Qué significa que tenga 7 ojos? Que está lleno del Espíritu Santo. Porque incluso el mismo versículo lo explica, ¿no? Dice que era el Cordero inmolado, 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, el que tenga los 7 ojos significa que también está lleno del Espíritu Santo, y como bien decíamos las semanas pasadas, Jesús está lleno del Espíritu Santo. Él tenía la plenitud del Espíritu Santo cuando fue bautizado, no sé si se acuerdan, y también incluso cuando está leyendo la Biblia, el rollo de Isaías dice, he aquí el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, este cordero quiere expresar cómo a pesar de que a pesar de que el cordero puede significar un animal débil, pues el cordero aquí que se presenta, ¿no? Y entra en escena en este gobierno de Dios, este cordero también en sus marcas, en sus características, también trae victoria. Es un cordero diferente porque es un cordero que viene y con sus heridas nos muestra que Él tiene la victoria, potestad y llenura del Espíritu Santo en Él. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿No? ¿O algo que quieran complementar? ¿No? 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 ¿Todo bien? Ok, bueno. Y bueno, hermanos, fíjense que esto es muy interesante porque hasta este pasaje, hasta lo que ahorita hemos estado viendo del Cordero Inmolado y, y también del león de la tribu de Judá, nos muestra, eso es bien interesante porque nos muestra cómo Jesucristo en este mundo gobierna y conquista, pero no por la fuerza, sino con la cruz. Es es una conquista diferente, ¿no? Entonces, así yo les puse aquí, ¿no? Una conquista que no fue por la fuerza, sino con muerte de cruz. Y eso es bien importante en estos tiempos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, estoy aquí haciendo el resumen de lo que podemos aprender prácticamente hasta lo que hemos visto, porque en estos tiempos muchas veces se nos anima a que seamos como corajudos, ¿no? Que seamos eh, dominantes, ¿no? Porque si no, no hayamos respeto e incluso también que podamos vivir con características de fuerza y poder, ¿no? Muchos gobiernos también tienen esa idea, ¿no? Ahorita también con lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? De lo de Ucrania, China, todas estas potencias tienen mucho esta perspectiva de conquistar sin fuerza, eh, no trae respeto, ¿no? Entonces, hace ratito también incluso, bueno, hace poquito también Azulita y yo platicábamos, ¿no? Con una de sus jefas y decía, ¿no? Que otra de las jefas que hay ahí donde ellas trabajan, pues es así como muy también imponente, ¿no? Como que quiere mandar por la fuerza, ¿no? Que la respeten por la fuerza. ¿Por qué? Porque si no, no tiene respeto. Y es que así se manejan muchas áreas de nuestra vida. Pero Jesucristo aquí les está diciendo incluso a los cristianos que están sufriendo que Cristo conquista, pero no como las naciones conquistan, sino Él conquista a partir de su muerte, entregando su vida.
con la cruz. Y eso es bien interesante, hermanos. Fíjense, un mensaje que no se impuso por la fuerza permanece hasta nuestros días, porque es el mensaje de Cristo, ¿no? Y no fue por la fuerza, y ni siquiera fue un mensaje que se impuso por la fuerza. Fue un mensaje que se impuso, o que más que imponerse, se presentó a partir de, del mensaje de Cristo, y fue el Espíritu el que se impuso en sus corazones, no fue la fuerza, ¿no? Entonces es algo muy interesante cómo aquí quiere hablarles Juan a las iglesias para que ellos se mantengan en ese mismo ejemplo que les mostró Cristo, ¿no? De entregar su vida, de no conquistar mediante una perspectiva de potencia, ¿no? De potencia, sino desde una perspectiva de servicio, amor por otros. Ajá. De hecho, ¿se acuerdan, no? Y algo que ahorita se me ocurrió para seguir como ilustrando esto, cuando Jesús iba a ser arrestado, ¿qué es lo que hace Pedro? No, más bien fue Simón, ¿no? Saca su espada y le corta la oreja a uno ¿cómo se llama? De los que lo venían a De los arrestar. soldados. Ajá, exactamente. Le corta la oreja. ¿Y qué hace Jesús? Lo Pues, detiene, ¿no? Dice, no, no, pues no lo está bien. detiene y lo sana, ¿no? También. Ujú. Fíjense, ¿no? O sea, creo que Jesús incluso en sus últimos momentos también siguió expresando esta idea, ¿no? No, no por la fuerza, sino mediante con la muerte de cruz, con la entrega, el amor. Ahora esto no significa que nos dejemos también siempre aplastar, ¿no? También no caigamos en ese discurso. También hay que señalar la injusticia, señalar también lo que está mal en el mundo, pero al menos la esencia, ¿no? El propósito no tiene que ver con una cuestión de muerte para aplastar, sino más bien para edificar, ¿no? Eh, Hablar con el Evangelio, que solamente ese es el que va a transformar, ¿no? No la fuerza es la que va a transformar, sino el Evangelio de Cristo es el que va a transformar las mentes y corazones de las personas. Ajá. Entonces, esto es hasta aquí, ¿no? Eso es bien importante hasta aquí, ¿no? Como este gobierno de Cristo es diferente a cualquier otro gobierno, y esto obviamente les va a traer también paz, perseverancia a los cristianos que pues están pasando por lo mismo que Cristo, ¿no? Y algunos hasta van a morir igual que Cristo, ¿no? Crucificados, y la muerte también va a ser el final de muchos de ellos, o ya lo están viviendo. Bueno, después vamos a ver en el capítulo 8, perdón, capítulo 8, capítulo 5, aquí me equivoqué más bien. Capítulo 5, ok, ahí está, de los versículos 8 al 14, ahí sí era, ¿no? ¿Quién lo puede leer, hermanos? Versículos, nada más primero los del 8 al 10, primeramente del 8 al 10 ahorita. ¿Sí, Azulita? Palabra de Dios dice así. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Continúo? Sí, hermana, por favor, hasta el 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gracias, hermana. A partir de aquí vamos a ver 3 doxologías, hermanos. ¿Qué dijimos que era una doxología? Doxología viene de doxos, que es gloria, y logos, ¿no? Que es palabra. Entonces, palabra de gloria, ¿no? O exaltación.
también, ¿no? Son palabras de gloria. De hecho, nosotros al final de nuestros cultos, bueno, en Emanuel no se acostumbra, pero en otras iglesias casi sí, que al final hay una doxología, ¿no? Son palabras de alabanza, finales. Y aquí también van a ser 3 doxologías, 3 alabanzas finales para cerrar este trono celestial, ¿no? Pero en este caso se cierra alabando al trono celestial donde el Cordero inmolado está a la diestra. Entonces estas alabanzas van dirigidas a Cristo, al Cordero. ¿Mm? ¿Por qué van dirigidas? Porque vamos a ver justamente cómo el Cordero, su redención, no es solamente por unas cuantas personas, sino por el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Y por eso el mundo, en consecuencia, empieza a alabar. Uh-huh. ¿Quiénes son los primeros que alaban? Aquí, como vemos, que ya leyó nuestra hermana, dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, aquí está la primera doxología, como estos seres vivientes que dijimos que son los querubines, ajá, y los 24 ancianos que vimos que son las iglesias, empiezan a alabar al Cordero porque él, pues a pesar de que ha muerto, tiene victoria y reina. Uh-huh. Y bueno, también dice en el versículo 8 que tenían arpas y copas de oro llenas. Dame tantito, aquí tenía escrito algo. Y bueno, con respecto a las arpas, bueno, aquí podemos ver que habla acerca de la labor que tienen los seres vivientes, ¿no? Y la labor que también tienen, pues, el orden espiritual celestial, que es de alabanza, ¿no? Su propósito por el cual fueron creados. Y bueno, también dice que están llenas de oro e incienso, que son las oraciones de los santos, que ese también no es la labor más bien de las iglesias, ¿no? Seguir orando, ¿no? El de los ángeles o el de los querubines es de la alabanza y también obviamente el de nosotros, pero aquí el énfasis es más para los ángeles. Y de las personas, de los que están en el mundo, mientras esperan el tiempo final de alabanza, es las oraciones, ¿no? El estar intercediendo por aquellos que están de alguna u otra manera padeciendo. ¿Mm? Y decía que cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, aquí básicamente nos muestra que la reacción o la consecuencia de del sacrificio de Cristo es la alabanza del mundo. Todas las naciones de linaje, lengua, pueblo y nación empiezan a, a alabar. Ahora, también, hermanos, aquí es importante porque en esta primera doxología dice que están los cuatro, ¿cómo se llaman estos cuatro? Los cuatro seres vivientes, ¿no? Que sea el número 4, hermanos, también representa todo el mundo. ¿Cuántos puntos cardinales hay en el mundo, hermanos? 4, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, habla de la amplitud que tiene la redención del Cordero. Y por eso está alabando. Es una forma para hablar de que todo, por eso al final cierra con lengua, todo lengua, pueblo y nación, para hablar justamente de la conversión general y mundial de todas las naciones. ¿Mm? Después vamos a ver, hermanos, en el versículo 10 y 11, perdón, del 10 al 12. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Versículos del 10 al 12.
¿Sí, hermana Vale? Sí, le doy lectura. Sí, por favor, hermana. Dice, nada más 10 y 11. Del 10 al 12. Ah, 12. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del, del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sí, hermana, gracias. Entonces ya vemos cómo la primera doxología se muestra a querubines, se muestra a los ancianos alabando, y aquí ya se muestra a también a los seres vivientes, que son los que estaban en el séptimo círculo, y a los ancianos, que están en el que estaban en el quinto círculo, y a los ángeles que estaban en el sexto círculo, ¿no? Dice que su número era de millones de ángeles, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo las huestes celestiales contemplan con amor, con adoración, eh, el amor, la sabiduría y el poder de Dios, hermanos. Ujú. Vemos que también aquí en esta doxología, pues básicamente se alaba, pero ya en un sentido de todas las huestes espirituales celestiales del cielo, al Cordero también, ¿no? Al mismo Cordero. Y también empiezan a hablar, también alabando al Cordero, ¿no? El Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza. ¿Mm? Entonces, y ya por último, hermanos, porque le digo que no estaba tan largo este capítulo. ¿Quién puede leer, hermanos, los versículos del 13 al 14? ¿Quién le puede leer, hermanos? Ah, sí, Azulita. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas en ellos hay que oír decir, al que está sentado en el trono y al Cordero que sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Pues bueno, aquí ya termina la doxología final diciendo que, pues todo lo creado, ¿no? Todo el universo, todo lo que está debajo del cielo, debajo de la tierra y sobre el cielo, va a adorar y alabar a el Cordero por los siglos de los siglos. ¿Mm? Entonces, este amén, pues es una aseveración de que Dios es digno, ¿no? Y de que Cristo es digno, de que por Él están sujetas todas las cosas. ¿Mm? Y que también incluso, pues todos los que están aquí adorando, ajá, todos los que están aquí alabando, pues están conscientes de que Cristo, el Cordero, debe de tener una adoración absoluta, una alabanza absoluta. ¿Mm? Entonces, ya dijimos, decía aquí que los querubines están diciendo amén en un sentido de que pues él aseveran que él es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, esto es algo bien importante, hermanos, ¿no? Porque aquí, así, este trono celestial cierra
mostrando el final de la historia, la adoración de Dios y de todo el universo. Porque a veces nos quedamos pensando que al final de la historia, pues estamos nosotros nada más alabando, ¿no? Así los hijos de Dios, como en corito. Pero no, es todo el universo, toda la creación, todo lo que está en la tierra, en el cielo, todo, absolutamente todo lo creado adorará a Cristo y que incluso, hermanos, están adorando porque todo lo creado también va a recibir redención. Ya habíamos dicho eso en la escatología, ¿no? No solamente van a ser redimidos nuestros cuerpos, también el mundo, ¿verdad? No solamente va a ser también redimido nuestros corazones, también toda la creación, todo, absolutamente todo, lo que hay aquí, incluso en el universo, ¿no? Será redimido. ¿Mm? Y esto es muy importante, hermanos, porque también nos muestra que ese es el final de la historia. El final de la historia es que todo lo que está sostenido por ahora en las manos de Dios, e incluso ellos que están temiendo por la persecución, por los tiempos de tribulación, por angustia, pues básicamente eso les trae paz de saber que Cristo es el que está reinando, ¿no? El que está reinando a la diestra. Y eso nos debe de hablar también a nosotros, hermanos, a nosotros que ciertamente estamos pasando también por dificultades donde a veces sentimos que el reinado de Dios pues está muy lejos de nosotros, ¿no? Porque nos pasan ciertas cosas en la vida, nos pasa ciertos dolores en nuestro cuerpo, vemos las dificultades en el mundo, vemos la maldad en el mundo, vemos que también hay ciertas amenazas o injusticias que nos pasan, ¿no? A veces a lo mejor, ahorita que está Canazul haciendo ciertos trámites y demás, pues vemos cómo la gente es mala, ¿no? Y a veces como que, yo a veces le digo a Solita, yo siento que a veces, y eso es lo que a mí me enoja, a veces te hacen como que como te ven chamaco, te ven niño, más a mí porque tengo cara de niño, pues te hacen de menos, ¿no? Y dices, ¿qué pasa, no? ¿Dónde está el gobierno de Dios? Pero sí, el gobierno de Dios está ahí y está en Cristo, ¿no? Está ahí el Cordero inmolado y desde hoy podemos alabarlo y decir que Él está en control de nuestra vida, de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo y de lo que estamos incluso sufriendo. Ujú. Tanto de las cosas pequeñas como de las grandes, Cristo está ahí presente, ¿no? Y reinando en nuestras vidas. Entonces, eso es bien importante. No solo Él reina en mi vida, sino Él reina en el mundo. ¿Sí, hermana Male? Sí, a veces pensamos que porque estamos aquí en la tierra, pues la alabanza tal vez no sea perfecta, pero no ponemos la mirada que esa alabanza empieza desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón por su obra redentora, que se va a prolongar allá en el cielo con los ángeles. Y esto es, como tú decías, a través de todos los pueblos y las naciones, ¿verdad? Es esa alabanza, es lo que nos dice en los versículos anteriores. La alabanza permanece por su obra redentora del Señor Jesucristo. Ujú. Sí, gracias a Dios, hermana. Y sí, creo que eso nos anima ahorita que estamos eh, viviendo pues, este tiempo de prueba, ¿no? Con la pandemia, con las dificultades que tal vez, cómo se afectó a nuestra salud, también la pandemia, ya sea que te enfermaste o no, también esta parte de la cuestión económica, ¿no? Ya sea que también te afectó fuertemente o no, pues recordar que tú sí estás en este reino terrenal, pero tú ya vives en el reino de Dios, ¿no? Eh, y en todo tiempo y espacio, pues está ahí el Señor, ¿no? La historia humana
pues no es comparable a la historia de Dios desde el inicio hasta el día de hoy, ¿no? Entonces esto es importante, hermanos, ¿no? Recordar que vivimos ya en el reino de Dios y que, este reino ya está aquí en la tierra, porque acuérdense que dijo incluso Juan, el Bautista, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, el reino de Dios no es un reino que está allá arriba, ¿no? No es como que Jesús, pues Jesús está ya reinando arriba y mientras nos ve a nosotros sufrir, no, también está aquí. Él lo acercó, lo trajo aquí, con su sacrificio lo inaugura y en el momento en que nosotros seguimos perseverando, viviendo, amando a otros, amando al prójimo, ayudándonos entre nosotros, ahí se está expresando ese reino de Dios, ¿no? Y ese reino de Dios que nosotros reflejamos viviendo, pues ciertamente contrasta y también le hace frente al reino de las tinieblas en el cual también está aquí presente, ¿no? Entonces, si de por sí el mundo ya es un caos, imagínense a los cristianos pensando que ellos están en el reino del caos, pues obviamente no hay algo que le ponga frente a ese reino de maldad, ¿no? Y por eso lo que quiere aquí también expresar Juan es que también ellos con su manera de vivir, con su manera de adorar, con su manera de perseverar, eh, para Dios, pues le hacen frente al reino de maldad que los está ciertamente um, persiguiendo y sometiendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hermanos, ver cómo el reino de Dios, esta adoración, no esperemos a que sea hasta el final, sino que ahorita de una vez podamos seguir alabando, ¿no? Ser agradecidos, ser adoradores en espíritu y en verdad desde hoy, ¿no? Y que nos mantengamos con esa esperanza hasta el fin de los tiempos. Bueno, hasta aquí vamos a... ¿Así, hermana Male? Sí, y también tomar en cuenta que nuestra adoración y nuestra, se me fue la palabra, responsabilidad y nuestro privilegio que Dios nos ha dado es que nos ha constituido sacerdotes, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que enseñemos a los demás, ¿verdad? Las palabras, la revelación de nuestro Señor Jesucristo y también que hablemos del Evangelio que Dios nos ha dado para salvación a todo el mundo. Uh-huh. Claro, gracias, hermana. Sí, y eso que también rescata ahorita usted es importante, ¿no? Como el saber que nosotros vivimos ya en el reino de Dios nos anima también con el mensaje de Cristo, a acercar también el reino de Dios a otros, ¿no? No es que nosotros en un sentido de redención, ¿no? Le acercamos el reino de Dios, sino con el mensaje, ¿no? El mensaje del Evangelio. Y también incluso, algo que también es muy importante, porque acuérdense que Apocalipsis es muy político, ¿no? También el hecho que digan, Dios, Cristo, el Cordero, es el único digno de abrir el rollo, es el único digno de adoración. ¿Qué significa? Que los reinos de aquí no son dignos para nada. Solamente el único digno es el Señor. Y es muy importante, hermanos, porque ahorita con el ambiente político que luego llegamos a vivir, a veces somos muy, adoradores más que del político que del Señor, ¿no? Entonces deberíamos nosotros decir, ¿no? Ningún gobierno, ningún reino terrenal aquí es digno solamente del Señor, ¿no? Y esto es muy importante para ellos, para que se mantengan, porque acuérdense que ellos les están diciendo, no, acuérdense, el César es el digno, ¿no? Tu gobernante es digno, ¿no? Los que te dan de comer son dignos, no. El que me da de comer es Dios, el que me da de alimento es Dios, el único digno es el Señor, ¿no? Y eso es muy contrastante también para este mensaje, ¿no? Que les está animando siempre a adorar, ¿no? Desde ahora al único digno que es Dios. Muy bien, ¿no? Se puede sacar muchas cosas desde una perspectiva política, ¿no? Pero
Pero pues para no dejarlo en ese término, estamos aquí hablando de más cosas. Es importante abarcarlo a cada área de nuestras vidas, no solo en un sentido político, sino que Dios sea el que domine toda mi vida para seguir alabándole en en un mundo, en una tierra donde constantemente se nos anima a ya no ver a Dios como el digno de alabanza, pero aquí se nos anima a que sigamos mostrándole nuestra alabanza, adoración, lealtad, fidelidad a Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hermanos, ¿no? Y es como para preguntarnos y reflexionarnos, ¿no? ¿Hay alguna área de mi vida que no está alabando dignamente eh, y adorando al Cordero de Dios? Eh, no solo en el sentido político, ¿no? Sino en el sentido también moral, ¿no? A lo mejor hay algún pecado que no me permite decir Dios es digno de adoración. Hay algún pensamiento, alguna situación que me dice, oye, con esto no estás dando evidencia de que Dios es digno de adoración, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es importante porque con nuestra vida también decimos Dios es digno de adoración, Cristo es digno de adoración. Y solamente reconociendo su reinado en mi vida, puedo caminar y puedo decir que Dios es digno de adoración con mi vida. Entonces, bueno, hermanos, pues vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Muy interesante el libro de Apocalipsis cuando lo vemos desde esa perspectiva y cuando vemos cómo nos anima, ¿no? A esta adoración. O sea, a veces puede ser, para algunos puede ser aburrido ver cómo se describe mucho a las características de Dios con símbolos, pero es muy rico el libro de Apocalipsis porque nos muestra una cristología bien rica, ¿no? Enriquecedora, de decir cómo es Cristo para los cristianos que están en crisis, ¿no? Y cuando uno reconoce cómo es Cristo en tiempos de dificultad, le da esperanza, ¿no? Conocer a Cristo te anima a perseverar. Conocer a Cristo te anima a seguir adelante en medio de las crisis y de las dificultades, ¿no? Más que ayuda de superación, porque a veces leemos más como, ay, ¿qué cosas me pueden ayudar a superar el dolor, ¿no? Y Apocalipsis le está diciendo conocer a Cristo, ¿no? Conocer a Jesús. No un libro de superación personal, conocer a Cristo, conocer a Cristo. Bueno, sí, hermana Vale. Y como tú decías,